Bueno, hay tantas cosas para hablar, para agradecer al Señor. La verdad que son días muy intensos. Son días de muchas cosas fuertes. Una semana muy movida desde el domingo pasado con la visita del Pastor Justo, todo lo que recibimos, testimonios, el mover del Señor. Ya el martes empezamos con las reuniones de transformación y gracias a Dios por una semana muy bendecida. Nosotros estuvimos reuniones todos los días, porque el martes empezó con las mujeres, el miércoles con los pastores, así que tuvimos martes, Fernanda tuvo martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ayer terminamos y gracias a Dios que pudimos estar, porque realmente cada reunión fue diferente, cada reunión recibimos algo distinto. Y hay muchas cosas para mencionar, como decía la pastora, y ya iremos desglosando un poco lo que se vivió. Muy contento con la visita de Alice. Gracias, Alice, por estar. Una bendición tenerte. Y bueno, son muchas cosas. Estamos celebrando Pentecostés, un día muy especial, un día muy importante para la iglesia, para el pueblo de Israel. Yo quería, entre tantas cosas, tenía que tomar algunas decisiones que le iba a contar, pero es muy difícil. Pero había algo concreto que me impactó mucho y que tiene que ver con el mensaje de hoy, por eso quería contárselos. El Ministerio de Evangelismo de Cosecha está desarrollando hace unos años un concepto que se llama transformación. Concepto de transformar vidas, transformar familias, transformar barrios, comunidades. Y a mí me inspira mucho cada vez que estoy en contacto porque, bueno, he leído sus libros, ahora tuve la oportunidad de estar con ellos, incluso estuve con el fundador, estuve ahí cruzando algunas palabras con el doctor Silvoso. Y fue hermoso el testimonio de todo. Hubo muchas cosas muy buenas que destacar, me fue de mucha bendición, pero hubo un punto, una cosa que me impactó, que el testimonio de Gregorio. Gregorio es un taxista. Gregorio es un taxista de la ciudad de Rosario. Él vive en el barrio Las Flores. El barrio Las Flores es el barrio emblema del narcotráfico en Rosario. Un barrio muy difícil, muy tremendo. Y este hombre se convierte al Señor y recibe esta visión de la transformación. Recibe este concepto de que él podía desde su taxi empezar a hacer algo. Y consagró el taxi al Señor. Le consagró el taxi al Señor y le dijo: Señor, yo te consagro el taxi, mi lugar de trabajo, yo te lo consagro como un altar para servirte a ti, para adorarte. Mi trabajo va a ser adoración a partir de ahora. Pero quiero que conviertas este taxi en un instrumento tuyo. Y realmente eso fue lo que ocurrió. Él, cuando recibe la visión, él dice: bueno, Señor, yo te pido mi barrio. Yo te pido el barrio Las Flores. Yo te pido para ti. Yo quiero que vos transformes este barrio. Y el gran problema que tenían son los búnker de venta de drogas. Él nos explicaba que los búnkers son unas pequeñas construcciones donde hay una persona que está encerrada dentro y solamente una ventanita, y vos le pasás una plata y él te pasa las drogas por esa ventanita. Y el barrio estaba lleno de estos búnkers. Entonces el barrio estaba dominado por el narcotráfico y por las mafias que esto implica. Era muy difícil transitar en las calles, muchas muertes, muchos asesinatos, guerras de pandillas, una situación muy difícil. Y Gregorio nos contó esa mañana, ese día, que él le entregó el barrio al Señor y empezó a buscar una estrategia para poder transformar el barrio. Entonces se presentó como candidato para la comisión vecinal, de una comisión vecinal, y él se presenta como para presidente. Obviamente que la comisión vecinal la manejaban los narcos, pero él se presenta y contra todos los pronósticos, él gana las elecciones por 2 votos.
una elección muy reñida, él gana las elecciones, y a partir de ahí empieza, lo primero que hizo fue cambiar la cara a ese lugar que parecía una posilga, una cueva de vampiros, parecía la casa de la comisión vecinal. Él le dio un lavado de cara al lugar y tuvo una reunión con la intendenta, con el gobernador, con el ministro de Justicia. Cada uno, él le decía, necesitamos erradicar los búnker para que esto se termine. Necesitamos sacar los búnker de acá. Y bueno, nos empezaron a mostrar imágenes. Cuando llegó el momento, el gobierno mandó la gendarmería, mandó las retroexcavadoras y sacaron todo. Era impresionante ver cómo levantaban las casillas enteras y las hacían desaparecer, y con la custodia de la gendarmería se llevaron todos los búnker. Y bueno, hoy es tremendo lo que están viviendo. Ese barrio, que era el peor barrio de Rosario, hoy se está convirtiendo en un barrio modelo de la ciudad. Hospital nuevo, escuelas nuevas. Ahora, cuando estábamos ese día juntos, yo estuve charlando con él y después mandó las fotos al WhatsApp de ese día, el sábado, mientras estábamos juntos, el gobernador y la intendente estaban inaugurando una plaza nueva en su propio barrio, mientras él estaba acá. Realmente uno mira las fotos antes y después, y en pocos meses ha cambiado totalmente el espíritu del barrio, la infraestructura, asfaltaron las calles, hicieron cloacas, y realmente me impactó muchísimo ver tan concretamente lo que el reino de Dios puede hacer en un lugar por una persona tan sencilla que le cree al Señor. Él sigue siendo taxista en su taxi. Él no es el intendente de la ciudad, no es pastor de iglesia, él sigue siendo taxista, pero que le cree al Señor, se jugó por el Señor y hoy está viendo frutos impresionantes. Nos decían ellos que aún hay mucho por hacer. Hay muchos barrios difíciles, están como a la mitad del camino, ellos consideran, pero ya se caminó mucho, se avanzó muchísimo de lo que estaba. Y tiene mucho que ver con el mensaje de hoy, porque hoy quiero hablar un poco de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es Pentecostés, obviamente. Pero generalmente nosotros asociamos Pentecostés, el Espíritu Santo, con algo que pasa dentro de las iglesias. Lo asociamos con esto de el gozo, la alegría, el derramamiento del Espíritu, el hablar en otras lenguas, los dones del Espíritu Santo. Pero si uno mira la Biblia con detenimiento, va a ver que el Pentecostés verdadero no termina ahí. El Pentecostés verdadero es cuando lo que pasa dentro de la iglesia se traslada a las calles. Cuando lo que pasa en la iglesia empieza a afectar la ciudad. Cuando cambia la economía de un lugar, cuando cambia la cultura mental de un lugar. Y realmente creo que estos fueron días muy fuertes en cuanto a eso, darnos cuenta cómo una iglesia, un creyente, una familia, lo que sea, que no entiende esto, va perdiendo la visión de parte de Dios. E incluso el Espíritu Santo se va entristeciendo cuando uno se queda dentro de uno mismo, dentro de sus mismas situaciones, y cuando uno no sale hacia afuera a compartir las buenas noticias. Quiero mirar con vos un pasaje, por favor, ahí en Efesios 5:18. Es un versículo cortito. Yo tengo mi propia versión, vos tendrás la Reina Valera, la que más usamos, pero me gustó otra versión aquí. Efesios 5:18, me avisas cuando lo tenés, por favor. Dice así la palabra: no se embriaguen con vino, pues eso lleva al desenfreno. No se emborrachen, porque se van a descontrolar. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. ¿Dice así en su Biblia? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien se lleno del Espíritu Santo. Valera, ¿no? Algo así. Ok. Esta es más popular, más fácil para nosotros. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno.
Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Amén. Lo interesante de este pasaje, y se habló también en la conferencia de este pasaje, aunque no es nada nuevo lo que voy a decirles, pero es bueno tenerlo en cuenta, es el uso del verbo, llénense. Porque no es algo que está como un verbo perfecto, sino un continuo. Es un verbo que está diciendo, sé lleno permanentemente, constantemente del Espíritu Santo. Jesús enseñaba que nosotros tenemos que pedirle al Padre ser llenos del Espíritu Santo. Es una oración. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. La Biblia dice que no es con fuerza, no es con ciencia, no es con nuestra inteligencia. La obra de Dios se hace por el Espíritu de Dios. Entonces realmente necesitamos clamar al Padre y decir, Padre, lléname del Espíritu Santo, lléname. Pero hay una experiencia que es la primera vez cuando recibimos a Cristo y le pedimos al Señor que nos bautice con el Espíritu, pero no podemos quedarnos ahí. Yo hace muchos años tuve esta experiencia. En mi caso, cuando yo recibí el Espíritu Santo, lo sentí muy fuerte, oré en otras lenguas, fue una experiencia que me marcó, pero fue una cosa del pasado. Me acuerdo de ese momento, pero no me sirve ese momento. Es un recuerdo lindo, pero tengo que pedir todo el tiempo al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Dame más de tu Espíritu Santo. Toma mayor control de mi vida a través del Espíritu Santo. Es algo continuo, es algo cotidiano. O sea, Pentecostés es una experiencia histórica de la iglesia hace 2000 años, pero también tiene que ser una experiencia hoy en nuestra vida. Tiene que ser un hoy. No sirve de nada solamente que la iglesia haya recibido. Hoy vos tenés que recibir también. Hoy. Amén. No los veo muy convencidos. Tal vez ustedes no lo necesiten, yo lo necesito desesperadamente. Yo necesito desesperadamente que el Señor todos los días me llene con el Espíritu Santo. Había un testimonio muy tremendo, contaba uno de los oradores. Este chico Ulises, de la banda Rescate, nos ministró, fue impresionante lo que Dios nos habló a través de él. Y decía que él tuvo una charla hace poco con Carlos Anacondia, que son bastante amigos, son de la misma ciudad. Y él fue a pedirle un consejo a Anacondia. ¿Alguien sabe quién es Anacondia? ¿Quién sabe? Ok. Para el que no sabe, Anacondia es un evangelista argentino, muy conocido. En Argentina es el más conocido y en el mundo es muy conocido. Y un ministerio muy tremendo, Dios lo usa mucho, Dios lo usa mucho. Y él se caracteriza, la gente una de las cosas que reconoce en él es la sencillez, la humildad, su carácter, es algo que lo destaca. Siempre lo tenemos en esa imagen, Anacondia como un hombre muy sencillo, muy humilde, aunque Dios lo usa mucho, él siempre se mantiene con mucha humildad, con mucho respeto, tiene esa particularidad. Ahora, qué interesante la charla que mantenía con Ulises. Y le decía algo así, ¿no? Yo lo cuento porque él lo contó públicamente, ¿no? Dice que Anacondia le decía, ¿vos pensás que yo soy humilde? Le dice. ¿Vos pensás que yo no tengo ego? Todas las mañanas, dice, yo me tengo que tirar en un rincón en la pieza, dice, en mi oficina, me tiro en ese rincón y tengo que clamar a Dios por mi vida, dice. Porque si no, mi propio ego me puede destruir. Yo soy tremendamente necesitado de Dios. Qué impactante, porque generalmente las personas más necesitadas de Dios son las que generalmente no se dan cuenta de lo necesitadas que están de Dios. Te vuelvo a repetir, generalmente la gente más necesitada de Dios es la que no se da cuenta de lo necesitada de Dios que es. Por eso mi trabajo como pastor es a veces como una voz en el desierto. Anda a la conferencia. Vaya a la conferencia. Pastor, no tengo plata, no importa, vamos a renegociar, vamos a conseguir igual que vayas.
Terminamos entrando por Chirola, hermanos. Sinceramente. Porque yo me iba y hablaba con el coordinador, le decía, mira, hoy tengo que hacer un arreglo porque 10 personas quieren entrar y no tenemos plata, ¿cómo vamos a hacer? Y entrábamos todos por esa moneda, entrábamos. Y así fue todos los días a negociar. Cada uno que fue entró. Sin plata, con menos, con más. Pero se entró. Pero había una voluntad, había un deseo, había un anhelo de estar. Y Dios respaldó eso. Dios bendijo esa fe. Y yo me alegré cada día que cada uno pudo estar porque ya vamos a ir conversando, pero hay experiencias que son intransferibles. Yo les puedo contar ahora muchas cosas hermosas, pero hay cosas que tenían que estar ahí para verlas, para sentirlas, percibirlas. Y ya vamos a ir compartiendo más. Dios es un Dios que anhela llenar nuestras vidas. Anhela llenar nuestras vidas. No quiere una parte, quiere todo. Y esto se trata. Cuando vos recibís a Jesús, le recibís en tu corazón. Testimonio hermoso que contaba Gaby de sus padres. Bienvenidos. Bienvenidos a la familia de Dios. Damos un aplauso, ¿eh? Y ahora ellos recibieron a Jesús y ya tuvieron una experiencia. Pero nosotros estamos en un proceso donde no podemos quedarnos en ese momento cuando recibimos a Jesús, sino que ahora tenemos que ser llenos permanentemente de su presencia e ir tomando, que Él vaya tomando más áreas de nosotros. De eso se trata. En la vida cristiana no existe el estancamiento. O seguís creciendo o empezás a retroceder. Así de simple. Donde te trancaste en algo y no puedes superarlo, vas a empezar a retroceder. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Porque no es por nuestras fuerzas. Por nuestras fuerzas no vamos a doblegar nuestro ego. Por nuestra fuerza no vamos a vencer nuestro orgullo. Por nuestra fuerza no vamos a vencer nuestro mal carácter. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. No es opcional. El Espíritu Santo es el que nos regala los dones de Dios, el que reparte los dones. El domingo pasado nos gozábamos cuando el pastor justo empezó a tirar palabras así, y ahí tiró lo de la bota de Larisa y otros testimonios, otras palabras que él empezó a soltar. Y esos dones están disponibles para la iglesia. Los dones de profecía, los dones de ciencia, de lenguas, son muy importantes, amigos, hermanos. No son un lujo, son necesarios. La iglesia no crece, llega un punto que la iglesia no crece sin los dones. Si todo se trata de nuestra capacidad, estamos en una guerra espiritual contra un mundo de tinieblas. Necesitamos dones espirituales, armas espirituales, porque luchamos contra enemigos invisibles. El don de lenguas, por ejemplo, que es un don bastante común en la iglesia, no es un lujo, es una necesidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno habla en lenguas, uno habla misterios con Dios. Uno habla en lenguas, se conecta con Dios. Entonces hay veces, querido, hay situaciones en tu vida que vos no sabes ni siquiera cómo orar por esa situación. Hay situaciones tan complicadas a veces en tu familia, en tu realidad, que decís, Señor, ¿cómo tengo que orar por esto? Y no sabes cómo orar. Pero cuando orás en lenguas, el Espíritu, dice la Biblia, que Él ora ayudándonos en nuestra debilidad, porque dice que Él ora conforme a la voluntad de Dios e intercede por los santos. O sea, cuando vos no sabés cómo orar, vos te conectás en lenguas con el Señor en el Espíritu, y el Espíritu siempre va a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es tremendo. Porque muchas veces puedes estar orando algo en contra de la voluntad de Dios y obviamente que no va a ocurrir. Y hay cuántas situaciones. Hay veces vos estás pasando una prueba y vos le estás pidiendo a Dios que te saque de la prueba y Él no te va a sacar porque Él necesita que vos pases por esa prueba. Él necesita transformar tu carácter en esa prueba. Entonces vos tendrías que orar y decirle, Señor, ayúdame a ser transformado y después sácame de la prueba.
Y ahí te alineás con Dios. Pero vos podés estar tosudo, terco, en una posición de que Él se termine la prueba, y Él no va a terminar la prueba, porque hasta que Él no completa el proceso, entonces vos no estás entendiendo lo que el Señor está haciendo. Pero el Espíritu sí sabe. Entonces orar en lenguas no es un lujo, orar en lenguas es una gran necesidad. Ahora lo que Pablo va a decir es que cuando estamos juntos, seamos ordenados en el uso de los dones. Porque si una persona extraña, una persona nueva llega y todos estamos orando en lenguas, la persona va a decir, estos se volvieron locos. Estos están locos, ¿qué están haciendo? Están hablando en otro idioma, están locos. ¿Qué culto, qué cosa están haciendo, qué rito están haciendo? Entonces Pablo va a decir que cuando estamos en la congregación, seamos ordenados. Que si alguno tiene un mensaje en lengua, que lo dé y que otro interprete. Y si nadie interpreta, que nadie no se siga hablando en lengua. Pero cuando estamos juntos entre creyentes, en tu casa, en tu oración privada, en el oasis, si no hay una persona nueva o alguien al que no pueda entender, si hay una persona nueva hay que explicarle lo que está ocurriendo, explicarle la importancia de recibir esto. Pero es importante orar en lenguas. Es importantísimo orar en lenguas. Porque las lenguas son como fuego que hace algo que trae combustión a la oración. Cuando vos ves un grupo de gente que se pone a orar en lenguas, es como el fuego que se levanta, como que algo que levanta la oración. Es mucho mejor que orar con la mente. Hay que orar con el entendimiento también, pero hay veces que necesitamos orar en lenguas. Cuando a un creyente le molestan las lenguas, es muy posible que esté endemoniado, y esto hay que saberlo. Cuando a una persona le molestan las lenguas, es posiblemente porque tenga algún espíritu, algún bichito, como decimos nosotros, algún gatito, que tiene que liberarse. Es así, hermano, porque las lenguas son algo espiritual. Cuando yo ministro a los endemoniados, y a veces ya no sé cómo orar, le oro en lenguas, y los demonios se vuelven locos cuando le oras en lenguas, no quieren saber nada con las lenguas, porque hay un poder en eso. Entonces, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reparte dones. Amén. Otra cosa importante, la Biblia dice que pidamos el don de profetizar. Profetizar es hablar de parte de Dios, para poder exhortar, para poder consolar, para poder edificar. No es un lujo, no es una opción. No es me gusta, no me gusta, es un mandamiento. No menosprecien la profecía. Examínenlo todo y retengan lo bueno. La iglesia que no tiene profecía es una iglesia que se estanca. Es una iglesia que se limita al intelecto. Está limitada. Porque la profecía revela cosas ocultas, mensajes ocultos de parte de Dios para la iglesia. Mensajes que la mente no alcanza a entender. Hay mensajes que Dios tiene que entregarnos que no pasan por la mente. Son mensajes del Espíritu para la iglesia. Porque la iglesia es del Espíritu, no es del hombre. Nosotros somos colaboradores. Pero el que está edificando su iglesia es el Señor. Y el Señor a veces necesita hablarnos directamente. Y cuando manda un profeta, nos habla directamente. Por eso Pablo dice, pídanle al Señor los dones. Tenemos que pedirle a Dios dones. Pero dice, pero sobre todo que podáis profetizar para edificar la iglesia. Tenemos que pedirle esto al Señor. Si no profetizás, por lo menos pedirle interpretar las lenguas. Para que la lengua, cuando hablas en lengua, puedas entender lo que Dios está hablando para edificar a la iglesia. Eso está todo en la Escritura de Corintios. No es nada, ni una cosa extraña que estoy hablando, está muy claro en la Escritura. Entonces necesitamos los dones del Espíritu. El Señor dice, sean llenos permanentemente del Espíritu Santo. Esto ocurrió en Hechos, capítulo 2, dice cuando nos cuenta que cayó el Espíritu sobre todos los que estaban unánimes, cuando decía la pastora estaban todos juntos, unánimes, y se derramó el Espíritu con poder
como un viento recio que entró. La palabra viento en hebreo es la misma que la palabra espíritu. El texto está jugando con esto, ¿no? El viento de Dios, el espíritu de Dios, son sinónimos en hebreo. Es la misma palabra hebrea. Pero esto ocurrió en Pentecostés. Pentecostés tiene que ver con el 50. Son esos 50 días después de la Pascua. Tiene que ver con la recepción de la Torá en Sinaí, ese día. Pero el 50 está lleno de significado para nosotros. Porque el 50 representa en la Biblia el jubileo. El 50 es el jubileo. ¿Usted sabe lo que es el jubileo? ¿Quién sabe lo que es el jubileo? Se perdona las deudas, dice, ese le gusta. Esa parte no se acuerda. El jubileo era cuando había una ley en Israel, Dios puso una ley en el pueblo, cada 50 años se declaraba el jubileo. Cada 50 años. Jubileo, ¿qué pasaba? Los esclavos que estaban en la tierra tenían que ser liberados. Se liberaban los esclavos. Las deudas quedaban canceladas automáticamente. Aleluya, ese le gusta. Tenías deudas, todas tus deudas quedaban canceladas ese día, ese año. Y lo tercero, las propiedades de las tierras volvían a su dueño original. Eso era el jubileo. Jubileo viene nuestra palabra jubilación. Nuestro jubileo viene la palabra júbilo, alegría. Y quiero que pienses en esto por lo que Jesús hizo en la cruz fue eso. Lo que Jesús hizo en la cruz fue exactamente eso. Él estableció, dice, Él vino a anunciar el año agradable del Señor. Te lo pongo en contexto hebreo. Vino a anunciar el jubileo del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. El año agradable es el año de jubileo. El año en que el Señor nos liberó de toda esclavitud. En la cruz eso fue lo que ocurrió. Por eso si vos tenés vicios, tenés cosas que te están atando, cosas que vos sentís que te están dominando en tu vida, vos tenés que ir a la cruz y decir, Señor, en la cruz vos ya venciste, vos ya destruiste mi esclavitud. Y tomarlo eso por fe, creerlo. Amén. También tienes que ir a la cruz y decir, Señor, en la cruz todas mis deudas fueron canceladas. Hermano, qué importante poder entender y poder decir estas palabras. Te voy a explicar algo. Para la Biblia, la verdad no es la realidad. Yo quiero que vos me entiendas. Para la Biblia no es la realidad. La realidad es lo que vos ves con tus ojos. En la Biblia no existe la palabra realidad. No existe esa palabra. Porque realidad viene del latín. Y realidad viene de res, que quiere decir cosa. Las cosas. La realidad son las cosas. En la Biblia no existe ese concepto. Porque en la Biblia lo que nosotros observamos no está hecho de cosas. Está hecho de palabras. Por eso Dios dice que la Biblia dice que Dios creó el universo con su palabra. O sea, para Dios, cuando Dios ve el universo, cuando ve mi vida, tu vida, cuando ve este lugar, Él lo que ve son palabras materializadas. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros los seres humanos de todo el resto de la creación, porque fuimos hechos a imagen de Dios. El hecho de que podemos hablar palabras inteligentes que producen cosas. O sea, cuando hablas, estás creando la realidad o estás modificando la realidad. El tema es este, que nosotros ya no vivimos por la vista, vivimos por la fe. Si vos sos un creyente, vos ya no puedes vivir por lo que ves,
porque lo que ves te va a engañar. Vos tenés que vivir por lo que Dios dice. Ahí daban un ejemplo magnífico ahí en las conferencias, que a mí siempre me había llamado la atención, pero la verdad es que me encantó cómo lo presentó el pastor Silvoso. Vos sabés que había un hombre en Israel que era Gedeón. Gedeón era una persona muy miedosa, un joven muy miedoso. El tipo tenía tantos miedos a hacer las cosas, tanto miedo por su situación. Y viene un ángel del Señor y le dice, le saluda y le dice, la paz sea contigo, dice, varón esforzado y valiente. Pero no era que era miedoso, sí, era recontra miedoso. Vos lo mirabas y era un tipo miedoso. Pero para Dios era esforzado y valiente. Entonces, este es el tema, esta es la trampa y esto es lo que hay que entender. Vos podés seguir viendo la realidad como siempre la viste y podés seguir diciendo, sí, porque mi cuñada nunca se va a acercar a Dios porque ella tiene el corazón duro. Y toda tu vida dijiste lo mismo y vas a seguir diciendo lo mismo y vas a seguir viendo el mismo resultado. O podés decir, mi papá nunca se va a convertir porque mi papá no quiere saber nada de Dios. Mi papá es duro para las cosas de Dios. O puedes decir, mi barrio nunca va a cambiar porque este barrio está corrompido por la droga, por la prostitución. O puedes decir, Corrientes nunca va a cambiar por esto, por aquello y por lo otro. O puedes empezar a declarar lo que dice el Señor. Puedes empezar a declarar lo que dice la palabra. Y la palabra dice que cuando Jesús murió en la cruz, Él reconcilió con Él todo lo que se había perdido. ¿Qué cosa reconcilió? Todo. Él vino a buscar todo lo que se había perdido. Entonces, ¿vos crees en la palabra o crees en lo que ves en tus ojos? Si vos crees en la palabra, tenés que empezar a bendecir lo que toda tu vida maldijiste. Yo te puedo asegurar que nadie ha maldecido más a tu entorno que vos. Nosotros con nuestro hablar maldecimos nuestra ciudad todo el tiempo. Nosotros maldecimos al gobierno con nuestras palabras. Nosotros hablamos mal del presidente, hablamos mal del gobernador, del intendente. Lo estamos maldiciendo. No hace falta que mandes una maldición. Cuando hablas mal, estás maldiciendo. Cuando vos decís todos los políticos son corruptos, estás maldiciendo la política argentina. Estás maldiciendo al piloto del avión que nos está llevando. Y si el avión se cae, nos matamos todos. Y nosotros estamos maldiciendo al piloto. A veces no nos damos cuenta de esto, pero esto hacemos con nuestra esposa, esto hacemos con nuestros hijos, esto hacemos con nuestros padres, esto hacemos con nuestro entorno. Maldecimos. ¿Hay razones? Muchas veces hay razones. Porque muchas veces las personas hacen cosas que nos lastiman. Muchas veces las personas hacen cosas que nos dañan. El gobierno, hasta nuestros hijos, nuestros vecinos, hacen cosas que nos lastiman. Pero el Señor dice que devolvamos bien por mal. Y que bendigamos a aquel que nos maldice. Y que venzamos el mal con el bien. Esto no se puede hacer si no estás lleno del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no te sale hacer esto. Porque la bronca te va a superar, la impotencia te va a superar, la incredulidad te va a superar. Pero ¿por qué no haces la prueba? ¿Por qué no te animás a ser como el taxista este que dijo, Señor, voy a empezar a bendecir mi barrio? Y le empezaron a cambiar el nombre a las cosas. Nos contaban los pastores cómo están haciendo una gran batalla en Rosario para tomar el lugar. Pidieron permiso al gobierno y en cada entrada de la ciudad de Rosario pusieron un monolito con una placa y le pusieron un nombre espiritual a cada puerta. A una entrada, a una avenida que entra le pusieron Puerta de Esperanza. A otra puerta le pusieron Puerta de la Hermandad. A otra Puerta de la Fidelidad.
Le empezaron a cambiar el nombre a las entradas de la ciudad. Es algo profético, es un acto profético. Estás diciendo, este lugar va a cambiar, este lugar Dios va a hacer algo, Dios va a transformar esto. Y yo quiero que vos lo pienses para tu ámbito. Tal vez no te da la fe para decir, creo que Dios va a transformar la ciudad. Tal vez no tengas la fe para esto, pero tal vez tengas la fe para creer que Dios puede cambiar tu familia. Tal vez tengas la fe para creer que Dios puede cambiar tu barrio, tu escuela. Estaban unos hermanos que ellos trabajan con la educación. Y se dieron cuenta que los chicos en la escuela, los chiquitos, 6, 5 años, jugaban así, armaban con unas sillas. La maestra se acercó. ¿A qué están jugando? Dice, esto es un búnker. Dice, nosotros vendemos droga, dice. En el recreo hacían venta de droga y ellos jugaban. Todo simulado, no había nada, pero hacían como que vio como jugaban la figurita en otra escuela, nosotros jugábamos la figurita, a la bolita, ellos jugaban a vender droga en la escuela. Entonces se dieron cuenta que el problema estaba dentro. Y empezaron a hacer un trabajo. Y empezaron a profetizar sobre los niños. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y necesitamos creerle al Señor. Hay cosas, querido, hay cosas en tu vida que el enemigo ha robado a tu familia. Hay cosas que el enemigo te ha robado a tus padres, a tus abuelos. Pero ¿qué pasa si vos le crees al Señor y declarás un jubileo en tu vida? Señor, yo declaro el año de buena voluntad tuyo sobre mi vida. Yo declaro que me van a devolver lo que me corresponde. Yo creo que van a ocurrir cosas, querido. Yo creo que vas a empezar a juicios que estaban pendientes, vas a ganar. Cosas que estaban pendientes van a liberarse. Herencias que tenías que recibir, vas a recibir. Yo lo creo. Yo lo creo porque así funciona. Cuando alguien le cree a Dios ocurren cosas extraordinarias, sobrenaturales, pero alguien le tiene que creer al Señor. Alguien tiene que ir en contra de solamente moverse por los ojos y empezar a declarar lo que Dios dice en su palabra. Ahora se fueron, imagínate cómo se fueron Raquel y Keka a Posadas. Quieren Posadas, Misiones, Paraguay, Brasil. Se fueron incendiadas las hermanas. Y fue tan lindo porque una de las cosas que nos dimos cuenta, una de las cosas muy buenas que nos dimos cuenta, es que no necesitamos ser muchos para ver grandes cambios. Y eso fue muy liberador, muy liberador. Porque no necesitamos mucha gente, solamente algunos pocos que le crean al Señor. Y eso fue magnífico, darse cuenta, porque no depende de que tenés que tener un... No. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, yo voy a estar, yo voy a hacer. Si que ahora viajaron 3 para allá, 4 para allá, y más los que estaban en misiones, iban a hacer un acto hoy de reclamar la ciudad para Jesús, reclamar Posadas para Jesús, pedirle al Señor la ciudad, tomar la ciudad para el Señor, y empezar a bendecir, empezar a bendecir. Yo me puse tan contento porque empezaron a mandar fotos hoy de un asado que estaban mandando allá, los muchachos estaban sufriendo. Y dije, qué bueno, porque los principios son esos. Bendecir, comer juntos, tener comunión, sanar a enfermos, clamar el Evangelio. Ese es el orden que Jesús enseñó. El segundo lo estaban cumpliendo, estaban comiendo el asado. Espero que hayan hecho a la tarde lo otro, ya me voy a enterar. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quién necesita ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué les parece si le pedimos al Señor esto? Amén.